Diputado, ¿cómo está? Buen día, Antonio le saluda, bienvenido a La Razón Radio. Muchas gracias, muy buenos días. Un saludo cordial a todos los radioescuchas a través de esta importante medio de comunicación. Estamos a su disposición. Claro que sí, diputado, la gente, igual nosotros en este momento estamos como que en ascuas, ¿no? El Tribunal Constitucional Plurinacional y las otras instancias del órgano judicial, en lo que se refiere al plazo establecido, digamos que cumplieron su plazo, pero bueno, hubo una determinación de una prórroga, en fin. ¿Cuál es su criterio? ¿En qué estamos? Los anteriores jueces del Tribunal Constitucional, por ejemplo, siguen en funciones, sus determinaciones van a ser legales, se pueden poner en cuestión. ¿Cómo la ve usted, diputado? Cuéntenos. Bueno, en todo caso, la gestión 2023 ha sido muy compleja en todo su desarrollo, luego de que en el proceso de preselección de altas autoridades que debería haber concluido los últimos días del mes de diciembre y en consecuencia garantizar la renovación de estos tribunales, ha tenido una serie de elementos jurídicos también que han sido activados y no hemos podido concluir. No debemos olvidar que se han interpuesto recursos constitucionales en un primer momento por parte de uno de los postulantes al Tribunal Supremo de Justicia y en una segunda oportunidad por parte de un diputado de oposición, elementos que han obviamente obstaculizado la conclusión de este proceso, y luego la emergencia de poder tratar con los nuevos elementos incorporados luego de las decisiones del Tribunal Constitucional, aprobar leyes con relación a la convocatoria por 2/3 de los miembros presentes, ha impedido de que podamos concluir este proceso de renovación de estas altas autoridades, y a la fecha nos encontramos con las actuales autoridades de estos tribunales con una prolongación de sus funciones en virtud de la aplicación de una declaración constitucional, la declaración 049, y en mérito al cumplimiento del artículo 203 de la Constitución Política del Estado, toda decisión debe ser de cumplimiento obligatorio. Hoy en día nos encontramos con esta prórroga de mandato hasta que se pueda concluir la voz por parte de la Asamblea Legislativa de poder garantizar una renovación de estos altos tribunales en estricto cumplimiento a lo que establece la ley 929, la Constitución Política en sus artículos 182 y siguientes, a objeto de que podamos llevar adelante un proceso de preselección. El tiempo que amerita para poder renovar estos altos tribunales debe darse en estricto cumplimiento a lo que establece la ley antes citada, 929, es decir, 150 días para el Tribunal Supremo Electoral, 80 días para la Asamblea Legislativa, para la fase de preselección, y en consecuencia estamos hablando de alrededor de 230 días que se va a demorar, en la medida en la cual la Asamblea Legislativa, a partir del día de hoy, iniciemos el trabajo para poder aprobar esa norma, esa ley con la convocatoria y el reglamento para llevar adelante la fase de preselección. Ahora, con relación a las decisiones que puedan emerger de estos altos tribunales y la posibilidad de que puedan ser objeto de la interposición de algún recurso por la prolongación de mandato, debemos ser absolutamente claros. La Constitución Política del Estado señala que uno de los derechos fundamentalísimos de los bolivianos y las bolivianas también es el acceso a la justicia. Ingresar a de estos altos tribunales de la misma manera estuviese vulnerando el derecho antes citado. No es admisible la posibilidad de que se tengan que o paralizar plazos procesales o se tengan que delegar responsabilidades a personal subalterno que no ha sido objeto de la delegación de las responsabilidades por parte del soberano para la administración de justicia. En consecuencia, las actuales autoridades de la administración de justicia, me refiero al Tribunal Supremo de Justicia, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura, en la medida en la cual nosotros sigamos trabajando en el diseño y en la aprobación del proyecto de ley para la renovación de estos altos tribunales, deben seguir desempeñando sus funciones y en consecuencia sus determinaciones deben ser objeto de cumplimiento también por parte de todos los bolivianos y las bolivianas, las partes intervinientes en las causas que son de conocimiento de estos altos tribunales.
Perfecto, diputado. Le entiendo entonces que el Tribunal Constitucional, que debió haber cumplido sus funciones el año pasado o los primeros días de este año, todavía siguen en funciones y bueno, a todos aquellos que digan lo contrario, pues tendrán que, digamos, entender y tal vez comprender de que, bueno, siguen nomás en sus funciones por todo lo que nos acaba de explicar. Pero ahora la pregunta es, ¿cuándo se podrán hacer las elecciones judiciales? El año pasado se han hecho varios intentos, no se logró y eso que había el tiempo, digamos, y el camino expedito como para hacerlo, cosa que no ocurre este año, diputado. Este año tenemos el censo, este año se van a realizar las elecciones primarias también, es un poco más complejo. ¿Cómo la ve usted? ¿Cree que este año se puedan hacer las elecciones judiciales? Creo que es una obligación. En realidad hemos sido testigos de una serie de iniciativas legislativas, muchas de ellas. Se me ha perdido, diputado. Hola. Ahora sí lo escucho, tal vez sí, se ubica en un mejor lugar. Hemos tenido un pequeño cortecito, por favor, adelante. Ahora sí lo escucho. Hola, ¿me escucha? Ahora sí lo escucho, adelante. Va a disculpar. Creo que es una obligación de la Asamblea Legislativa esta labor de la preselección. No debemos descuidar, no debemos olvidar que en virtud del cumplimiento del artículo 158, parágrafo primero, numeral 5 de la Constitución Política del Estado, la Asamblea Legislativa tiene la disposición de llevar adelante la fase de preselección. No podemos avanzar más allá, no podemos hacer una designación o una delegación de funciones a través de una ley de la Asamblea Legislativa, porque la ley de 158 con sus 23 numerales está absolutamente clara. No le permite a la Asamblea hacer ese tipo de trabajo a través de una ley, delegar o designar nuevos magistrados. No se puede hacer eso. De la misma manera, el órgano ejecutivo, en virtud del cumplimiento del artículo 172, que son las funciones y atribuciones del presidente, no puede hacer un nombramiento a través de un decreto supremo, porque esto sería absolutamente inconstitucional. En consecuencia, la única ruta para la renovación de estos altos tribunales es vía fase de preselección llevada adelante por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En mérito a esto, esta gestión debemos nosotros concluir esta labor. Vea usted, todo el receso legislativo hemos ido trabajando con el equipo técnico de la Comisión de Constitución una serie de alternativas para ajustar el proyecto de ley 144, que ha sido objeto de una consulta previa de constitucionalidad, en donde se ha hecho una serie de observaciones, son alrededor de 8 observaciones constitucionales con relación a los elementos que contiene el proyecto de ley 144, que fue aprobado por casi 2/3, un poco más, en la Cámara de Senadores. Pero lastimosamente esta ley tiene muchos elementos inconstitucionales que deben ser objeto de ajuste en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, habida cuenta de que ahora nosotros nos constituimos en una comisión de revisión. Ahora, con todos estos elementos, esperemos que en el transcurso de esta semana podamos concluir esta labor. Lastimosamente, todos aquellos actores políticos que se desgarraron las vestiduras para poder señalar que no deberíamos ingresar en un receso legislativo y deberíamos de seguir trabajando para la renovación de estos altos tribunales, penosamente a la fecha no han hecho llegar una sola propuesta formalmente para adecuar todos los elementos que fueron objeto de observación en la Declaración Constitucional 049 en mérito al proyecto de ley 144. Esperemos que el día de hoy o en el transcurso de la semana puedan hacer llegar sus propuestas formalmente para poder adecuar y en consecuencia reanudar el procedimiento legislativo y concluir el trámite y poder convocar nuevamente a todos los postulantes para que puedan constituirse en las oficinas de las comisiones para que puedan presentar sus propuestas. ¿Quiere decir, diputado, que usted, su comisión, va a presentar su propuesta? Estamos concluyendo una propuesta. ¿Cuándo? Son varios elementos. Espero que en esta semana podamos ya concluir. Son 8 elementos, básicamente, que han sido objeto de control de constitucionalidad y de convencionalidad, y esos elementos deben ser tratados en la comisión para que podamos reanudar el trabajo. Los tiempos que vamos a tener son alrededor de 200 hasta 230 días que deben ser agotados por
la legislativa y el Tribunal Supremo Electoral y concluir con esta renovación de estas altas autoridades. ¿Tienen alguna reunión en su comisión planificada, diputados, y tal vez también alguna coordinación con el Senado? Vea usted, nosotros en este momento nos constituimos en una comisión de servicio. Es absolutamente clara la condición y la posición de poder convocar a los proyectistas del PL 144 con relación a la realización del proceso de renovación de estas altas autoridades para que se puedan constituir en la Comisión de Constitución en el transcurso de la semana. Aún no nos hemos reunido con el resto de los miembros de la comisión, pero el ánimo fundamental está en acelerar los tiempos y empezar a configurar en esta semana, probablemente el día de mañana, una ruta crítica que nos permita agotar los tiempos y en consecuencia presentar un trabajo concluido para que pueda ser considerado por el Pleno de la Asamblea.